Un error. Eso fue todo lo que hizo falta para convertir a un fantasma en un objetivo. Camila pensó que el delantal, las zapatillas manchadas de grasa y el número de la seguridad social falso serían suficientes para ocultarla del mundo que había dejado atrás. Se equivocó. Pensó que el hombre de la mesa de la esquina era solo otro ricachón buscando una copa a altas horas de la noche. Estaba muy equivocada. Cuando sonó el teléfono y las palabras en ruso se le escaparon de la boca antes de que pudiera evitarlo, el aire de la sala no solo cambió, sino que se congeló. Ella no lo sabía entonces, pero acababa de firmar un contrato con el diablo. Y el diablo conduce un Rolls Royce. La lluvia azotaba las ventanas ennegrecidas del Gilded Lily, un salón privado en el centro de Chicago que olía a puros caros y secretos. Eran las 100 de la mañana de un martes, la hora en la que solo los culpables o los solitarios seguían despiertos. Camila Evans se ajustó el chaleco negro, sintiendo el dolor familiar en la parte baja de la espalda. Durante 3 años había sido Camila, solo Camila, la chica callada que servía whisky con mano firme, nunca miraba a los ojos y desaparecía entre las sombras cuando terminaba su turno. No era lo suficientemente guapa como para ser un trofeo, ni lo suficientemente ruidosa como para ser una molestia. Era invisible, exactamente como necesitaba ser. Rellena ahora. La voz era baja, retumbando como un trueno sobre el pavimento mojado. Camila no se inmutó. Cogió la botella de Macallan 25 y se dirigió hacia la mesa de la esquina, la mesa 4, el punto ciego de las cámaras de seguridad. Allí estaban sentados 3 hombres. 2 tenían una complexión robusta, con trajes que se tensaban contra sus cuellos gruesos. Pero el hombre del medio era diferente. Era más delgado, más agudo. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que costaba más que toda la existencia de Camila. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos del color del hielo roto. No la miraba a ella. Miraba su teléfono, con el pulgar recorriendo la pantalla con una paciencia letal. Era Nikolai Drain. Incluso escondida, Camila conocía ese nombre. Todo el mundo en los bajos fondos conocía ese nombre. No era solo un jefe de la mafia, era toda una institución. Transportaba logística, petróleo y armas a través de las fronteras con la misma facilidad con la que Amazon transportaba paquetes. Camila sirvió el líquido ámbar, con cuidado de no dejar que la botella de cristal chocara contra el vaso. No lo mires, sirve, aléjate. Justo cuando empezaba a darse la vuelta, una vibración aguda resonó en su cadera. Era su teléfono desechable, del que solo una persona tenía el número. Su hermana, que apenas se mantenía con vida en un hospital de Queens. El pánico se apoderó del pecho de Camila. Era la 1800 de Jesuru. Si llamaba el hospital, era una emergencia. Sin pensar en un error fatal fruto del puro terror, sacó el teléfono. Tenía la intención de rechazar la llamada, pero su pulgar resbaló en la pantalla barata. La llamada se conectó en el altavoz durante una fracción de segundo antes de que se lo pegara a la oreja. El escritorio de Arena en Nashley Mena. Arena, están aquí. Me han encontrado. La voz al otro lado del teléfono estaba frenética, susurrando en un dialecto ruso específico de las regiones fronterizas del sur. Era un dialecto de ladrones y exiliados. El corazón de Camila se detuvo. Sus instintos, enterrados bajo 3 años de servir bebidas, volvieron a la vida. Respondió antes de poder contenerse, bajando una octava su voz y perdiendo el acento americano neutro que había perfeccionado. Mulchiniche, cállate, no digas nada, te llamaré más tarde. El ruso fluyó de su boca con autoridad y con la perfección de una nativa. Colgó al instante, con la mano temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila levantó lentamente la vista. Nikolai Drain ya no miraba su teléfono, la miraba a ella. El aire de la cabina parecía haberse esfumado, sustituido por una presión pesada y sofocante. Los 2 guardaespaldas habían movido las manos, desplazándolas sutilmente hacia el interior de sus chaquetas. Pero Nikolai levantó una sola mano, deteniéndolos. La estudió. No miró su etiqueta con el nombre. Miró sus ojos, sus manos, su forma de estar de pie. La estaba diseccionando. Camila, dijo, leyendo la etiqueta de plástico barato que llevaba en el pecho. Su voz era suave, desprovista del acento áspero que solía asociarse con los de su clase, pero la cadencia estaba ahí. Era un dialecto muy específico. Rostov. A Camila se le secó la garganta.
No sé de qué está hablando, señor. Solo escucho cintas de idiomas para intentar aprender. ¿Cintas de idiomas?, repitió Nikolai. Una esquina de su boca se crispó. No era una sonrisa, sino un destello de diversión. Las cintas no te enseñan la jerga para cállate que usa el Borif Sakone. Camila agarró la bandeja vacía con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Tengo que limpiar mesas. Disfrute de su bebida, señor Dragón. Se dio la vuelta, violando la primera regla de supervivencia. Nunca le des la espalda a un depredador. Caminó rápido, luchando contra el impulso de correr. Sentía sus ojos en su espalda, ardiendo como un láser. Llegó a la cocina, dejó la bandeja y se quitó el delantal. «Estoy enferma», le dijo al gerente, empujándolo para pasar. «Me voy». Salió corriendo por el callejón trasero bajo la lluvia. Tiró la tarjeta SIM de su teléfono a una alcantarilla y siguió corriendo. No fue a su apartamento. Se dirigió a una taquilla abierta las 24 horas en la estación de autobuses, donde guardaba una bolsa de emergencia. Creía que era rápida. Creía que era inteligente. Pero mientras estaba sentada en el frío banco metálico de la estación de Greyhound a las 3 de la madrugada, agarrando su bolsa, se dio cuenta de la aterradora verdad. Los hombres como Nikolai Dryan no dejaban escapar sus curiosidades. Ella ya no era Camila, era Arena, y estaba en un grave problema. El autobús a Indianápolis se retrasó. Por supuesto que sí. Camila se sentó en un rincón, con la gorra calada. Tenía $4,000 en efectivo, una Glock 19 envuelta en una camiseta y un pasaporte que decía que era canadiense. A las 3:15 am, las puertas automáticas de la estación se abrieron. El cambio en el ambiente fue instantáneo. El zumbido somnoliento de la estación se apagó. Entraron dos hombres. No eran policías. Llevaban impermeables a medida sobre trajes. Camila reconoció el bulto de las fundas de los hombros. Escudriñaron la sala con precisión militar. No buscaban un autobús, la buscaban a ella. Camila se levantó y se dirigió al baño de mujeres, buscando una ventana por la que escapar. «Señorita Evans», la llamó una voz. No era fuerte, pero se impuso al ruido del sistema de megafonía. Se detuvo, se giró lentamente. Era el jefe de seguridad del club, un hombre gigantesco llamado Steven. Estaba a 3 metros de distancia, con las manos abiertas, mostrando que no iba a coger un arma. «No queremos montar una escena, Camila. El jefe solo quiere hablar», dijo Steven. «No tengo nada que decirle». Su mano se deslizó hacia su bolso, hacia la cremallera donde guardaba la pistola. Steven negó con la cabeza. «Si tocas ese bolso, los 3 hombres que están fuera entrarán y, a diferencia de mí, ellos no son educados». Además, levantó un teléfono. En la pantalla se veía una transmisión de video en directo. Camila entrecerró los ojos y se le heló la sangre en las venas. Era una habitación de hospital. Queens, la habitación de su hermana. Un hombre estaba sentado en la silla de visitas leyendo una revista. Saludó a la cámara. «No», susurró Camila, ahogándose. «Entonces ven con nosotros», dijo Steven. «El coche está caliente. El vuelo está programado. Vuelo. El señor Draken odia Chicago cuando llueve». 10 minutos más tarde, Camila estaba en la parte trasera de un Cadillac Escalade, con cristales tintados lo suficientemente gruesos como para detener una bala del calibre 45. No estaba esposada, pero los seguros para niños estaban activados. Condujeron en silencio hasta un aeródromo privado a las afueras de la ciudad, el aeropuerto ejecutivo de Chicago. La pista estaba mojada y resbaladiza por el aceite. Los focos iluminaban una bestia de máquina situada en la pista. No era solo un avión, era un Bombardier Global 7500, la cumbre de la aviación privada de largo alcance. El número de cola N1KDI estaba pintado en un sutil gris mate sobre el fuselaje negro. Parecía un tiburón esperando en aguas oscuras. Los motores ya emitían un zumbido agudo que hacía vibrar el pecho de Camila. Steven abrió la puerta. «Suba las escaleras, señorita Evans». Camila salió al viento. El chorro del jet le azotaba el pelo alrededor de la cara. Miró las escaleras que conducían a la cabina iluminada. No se trataba de un secuestro, era una extracción. ¿Pero con qué propósito? Subió las escaleras. El interior del jet era más cálido que la mayoría de los apartamentos en los que había vivido. La cabina estaba configurada con la nueva colección de asientos de cuero color crema que flotaban sobre bases magnéticas. La alfombra era de lana de pelo largo. La iluminación era ámbar y suave.
Nikolai Drain estaba sentado en un asiento club frente a la puerta, con un vaso de cristal de whisky en la mano. Se había quitado el traje y se había puesto un jersey de cuello alto negro, de cachemira y pantalones oscuros. Parecía más peligroso con esa ropa cómoda que con la armadura de un traje. Le indicó el asiento frente a él. Una botella de coñac Louis XIII estaba sobre la mesa entre ellos, junto a un pequeño plato de chocolate negro. «Siéntate», dijo Nikolai. Camila no se sentó. Se quedó de pie en la entrada, con la bolsa de emergencia aún al hombro. «Amenazaste a mi hermana». «Yo garanticé su seguridad», corrigió Nikolai. «Hay una diferencia. El hombre que está en su habitación es un antiguo médico de Spetsnaz. Ahora está más segura que nunca. ¿Qué quieres?» Nikolai dio un sorbo lento al coñac. «He comprobado tus antecedentes. Camila Evans, nacida en Ohio. Sus padres murieron en un accidente de coche. Camarera durante 5 años. Antecedentes limpios. Dejó la copa sobre la mesa. El sonido fue seco. Es una falsificación muy buena, casi perfecta, pero la NSA no pudo descifrar el cifrado del archivo fantasma del que en realidad formas parte. Alguien gastó mucho dinero para borrarte, Arena». Camila se tensó al oír el nombre. «El avión despega en 5 minutos», dijo Nikolai, mirando por la ventana. «Vamos a París». «No voy a ir a París contigo». «¿Y tú sí?» «Porque mañana a las 9:30 am tengo una reunión con el jefe de la Bulov Bratva, un hombre que no confía en nadie, un hombre que habla un dialecto muy específico del ruso antiguo, un hombre que me matará si sospecha que miento». Nikolai la miró, clavando sus ojos en los de ella. «Mi traductor fue encontrado muerto en su apartamento hace 2 horas. Necesito una voz. Necesito a alguien que conozca el código de los ladrones. Te necesito a ti. Y si digo que no, entonces puedes bajarte del avión». Nikolai se encogió de hombros. «Y llamaré a mi hombre en Queens y le diré que se vaya. Y quien quiera que fuera de quien huías cuando cogiste ese teléfono, encontrarán a tu hermana en menos de 1 hora». Los motores rugieron más fuerte. El piloto indicaba que estaba listo para rodar. Camila miró hacia la puerta. Luego miró a Nikolai. Conocía el mundo en el que él operaba. Conocía a los Bulov. Si Nikolai se reunía con ellos, estaría entrando en la boca del lobo. Dejó caer su bolso al suelo. «Si hago esto», dijo con voz dura, «llevarás a mi hermana a una clínica privada en Zúrich con un nombre falso, pagado en su totalidad por 1 año». Nikolai no pestañeó. «Hecho». Le dio una patada al otomano para que se acercara a ella. «Siéntate, Arena. Despegamos en 2 minutos». Mientras Camila se hundía en el asiento de cuero, el bombardero se balanceó hacia adelante. Vio cómo las luces de Chicago se difuminaban en rayos dorados. Había pasado 3 años intentando ser una desconocida. Ahora estaba bebiendo coñac en un jet de $60 millones con un hombre que podía matarla con una llamada telefónica, volando hacia las mismas personas de las que había huido. El drama acababa de empezar. A 45,000 pies de altura, el mundo que se extendía debajo no era más que un vacío de oscuridad, pero dentro del Bombardier Global 7500, el aire estaba impregnado del aroma del pato asado y de una colonia cara. ¿Camila? No. Arena se quedó mirando el reflejo en la ventana oscura. Apenas reconoció a la mujer que la miraba. La adrenalina estaba desapareciendo, sustituida por un miedo frío y agudo. Estaba atrapada en un tubo de metal, lanzándose a una velocidad de 0,90 hacia una ciudad que no había visto desde que era niña. «Come», dijo Nikolai. No había tocado su comida. Estaba leyendo un expediente en una tableta y su lápiz óptico golpeaba la pantalla con un ritmo irritante. «No tengo hambre. No te he preguntado si tienes hambre. Te he dicho que comas. Tienes el azúcar bajo, te tiemblan las manos y pareces una fugitiva, que técnicamente lo eres». Pasó a la página siguiente sin levantar la vista. «Bulov huele el miedo como un tiburón huele la sangre. Si entras en esa sala temblando, nos matará a los 2 antes de que sirvan los aperitivos». Camila cogió el tenedor de plata. Pinchó una patata. «¿Quién es? ¿En serio?» Nikolai finalmente levantó la vista. Tenía los ojos cansados, enmarcados por ojeras que delataban el insomnio de un hombre que dormía con una pistola bajo la almohada. «Víctor Bulov. Controla el flujo de metales raros que salen de Siberia, pero es de la vieja escuela. Cree en la ley de los ladrones, el código con el que tú creciste. No confía en los contratos, confía en la sangre. Y cree que estoy intentando engañarle con un envío de Colin que está en un almacén de Marsella.
¿Es así? Por supuesto que sí, dijo Nikolai con cara impasible, pero él no puede saberlo hasta que el dinero esté en mi cuenta. Se levantó y se dirigió a un armario cerca de la cabina. Regresó con una bolsa de ropa estampada con el logotipo de Saks Fifth Avenue. La tiró al asiento junto a ella. Ponte esto. No puedes reunirte con Bulov vestida así. Hizo un gesto vago hacia la ropa que llevaba puesta. Poliéster y grasa. Camila abrió la cremallera de la bolsa. Dentro había un vestido. No era solo un vestido. Era un arma confeccionada con seda verde esmeralda. Era un Alexander McQueen, estructurado pero fluido, lo suficientemente modesto como para inspirar respeto, pero con un corte que llamaba la atención. Hay un probador en la parte de atrás, dijo Nikolai, volviendo a su whisky. Y Arena, haz algo con el pelo. Parece que acabas de salir corriendo de un edificio en llamas. Camila cogió la bolsa y se retiró al lavabo de popa. Era más grande que su cuarto de baño en Chicago. Se quitó el uniforme de camarera y lo tiró a la basura con aire de definitividad. Al subirse la seda por el cuerpo, sintió una extraña transformación. La tela era fresca contra su piel. La obligaba a mantenerse más erguida. Encontró un neceser de maquillaje en el tocador Chanel sin tocar. Se pintó los labios de rojo y se oscureció los ojos con delineador. Se peinó el cabello revuelto hacia atrás, dejándolo liso y brillante. Cuando se miró en el espejo, Camila había desaparecido. Arena había vuelto, la hija de un hombre que solía cortar dedos por mentir. Volvió a entrar en la cabina. Nikolai dejó de beber. No dijo nada durante un largo rato. Su mirada recorrió desde sus talones hasta sus ojos, deteniéndose no con lujuria, sino con cálculo. Estaba evaluando su valor. Mejor, dijo en voz baja. Ahora, las reglas. No eres Camila, la camarera. Eres Caterina, mi consultora externa para logística en Europa del Este. Hablas cuando yo te lo diga. Traduces exactamente lo que él dice. Si utiliza jerga, lo aclaras. Si me amenaza, no te inmutas. Sonríes. ¿Y si me reconoce? Preguntó Camila, sentándose frente a él y cruzando las piernas. La seda susurró suavemente. ¿Por qué iba a hacerlo? Camila dudó. Se sirvió un vaso de agua, con la mano firme ahora. Porque mi padre no era solo un matón de poca monta, Nikolai. Mi padre era Dmitri, el carnicero. Ivanov. Era la mano derecha de Bulov hasta que robó $3 millones y huyó a Estados Unidos. El silencio en la cabina era absoluto. Incluso el zumbido de los motores parecía haberse desvanecido. Nikolai la miró fijamente, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, una sonrisa fría se extendió por su rostro. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un jugador que acaba de darse cuenta de que tiene una escalera real. Ivanov, susurró Nikolai. Pensaba que era un mito. El hombre que desapareció. No desapareció. Murió de un ataque al corazón en un parque de caravanas de Ohio, donde trabajaba como mecánico. Nos cambió los nombres. Nos dijo que nunca volviéramos a hablar ruso. Camila agarró el vaso con fuerza. Si Bulov sabe quién soy, no solo me matará, me desollará viva por la deuda de mi padre. Nikolai se inclinó hacia adelante, con su instinto depredador completamente despierto. Entonces tenemos un problema, o tenemos una oportunidad. ¿Cómo puede ser mi muerte una oportunidad? Porque Bulov respetaba a tu padre. Lo odiaba por el robo, pero respetaba su crueldad. Si sospecha quién eres, no lo negamos. Estás loco. Soy un hombre de negocios, corrigió Nikolai. Lo usamos, pero solo si es necesario. Por ahora, lo eres, Caterina. Pero si saca la pistola, serás la hija del carnicero. ¿Lo entiendes? Camila miró al hombre que tenía su vida en sus manos. Entonces se dio cuenta de que Nikolai Draen era peor que los Bulov. Los Bulov eran lobos. Mataban porque era su naturaleza. Nikolai era un jugador de ajedrez. Sacrificaría a su propia reina si eso significaba dar jaque mate al rey. Entiendo, dijo ella. Bien. Nikolai miró su reloj. Intenta dormir. Aterrizaremos en París en 2 horas y te necesito despierta. Apagó la luz del techo, sumiendo la cabina en una penumbra crepuscular. Camila cerró los ojos, pero no durmió. Acarició la seda de su vestido, sintiendo el fantasma de su padre detrás de ella, susurrándole en el dialecto que tanto se esforzaba por olvidar. París lloraba. Una llovizna gris cubría la ciudad, convirtiendo los adoquines en espejos resbaladizos que reflejaban las farolas.
El convoy estaba formado por 3 Mercedes-Benz wagons negros. Camila y Nikolai iban en el vehículo del medio. Pasaron por alto la cola de la aduana gracias al dinero del Partido Laborista, que engrasaba las ruedas que la diplomacia no podía tocar, y se dirigían a toda velocidad hacia el Distrito 16. Nikolai estaba hablando por teléfono en un francés rápido. Parecía tranquilo, pero Camila notó que su mano agarraba con fuerza la manija de la puerta. «Cambio de planes», dijo colgando el teléfono. «La reunión no es en el hotel». «¿Dónde es?», preguntó Camila. Estaba mirando por la ventana la Torre Eiffel, que se alzaba como un esqueleto de hierro en la nieve. «¿Las catacumbas?», preguntó Camila, girando la cabeza rápidamente. «La atracción turística. Hay partes de las catacumbas que los turistas no ven. Cámaras privadas. Bulov es paranoico. Cree que la CIA ha puesto micrófonos ocultos en los registros. Quiere reunirse bajo tierra, literalmente». Los coches redujeron la velocidad al entrar en un callejón anodino del centro comercial Arandis Mall, en el Distrito 14. Una pesada puerta de hierro se abrió automáticamente. Los wagons descendieron por una empinada rampa hasta un garaje subterráneo que olía a tierra húmeda y gasolina. «El auricular», dijo Steven desde el asiento delantero, devolviendo un pequeño dispositivo del color de la piel. Camila se lo colocó en la oreja izquierda. «Se conecta a una grabadora que tengo en el bolsillo», explicó Nikolai. «Si nos pasa algo, el audio se transmite a un servidor en la nube. Mis socios saben que, si la transmisión se interrumpe, deben entregar los registros financieros de Volkov a la Interpol. Es nuestra póliza de seguro. ¿Lo sabe Bulov? Lo sospecha. Por eso seguimos vivos». Nikolai abrió la puerta. «Es la hora, Katarina». Atravesaron una pesada puerta de acero custodiada por 2 hombres armados con rifles AK-74U. Los hombres cachearon minuciosamente a Nikolai. Cuando uno de ellos se dispuso a cachear a Camila, Nikolai le agarró de la muñeca. Su voz era baja, agradable y aterradora. «Ella no lleva nada. Tócala otra vez y perderás la mano». El guardia miró a Nikolai y luego a su compañero. Dio un paso atrás. Bajaron por una escalera de caracol de piedra. El aire se volvió más frío, cargado con el olor a piedra caliza y huesos. Estaban entrando en el imperio de los muertos. Al final se extendía un largo túnel, bordeado de calaveras dispuestas en intrincados patrones. Era macabro, silencioso e imponente. Al final del túnel se abría una cámara. Estaba iluminada por cientos de velas y unos cuantos focos industriales alimentados por baterías. En el centro de la sala había una larga mesa antigua de madera que parecía totalmente fuera de lugar. Víctor Bulov estaba sentado a la cabecera. Era un hombre corpulento, con el rostro cubierto de cicatrices. Llevaba un abrigo de piel sobre un chándal, el uniforme de un hombre que no necesitaba impresionar a nadie. Detrás de él había 4 hombres, silenciosos e inmóviles como estatuas. Nikolai avanzó, con sus pasos resonando en el suelo de piedra. Camila se quedó un paso detrás de él, a su izquierda. «Víctor», dijo Nikolai, extendiendo las manos. «Un poco dramático, ¿no? Incluso para ti». Bulov no sonrió. Miró fijamente a Nikolai. Luego sus ojos se posaron en Camila. Su mirada era física, un peso que le oprimía el pecho. Habló en ruso. El dialecto era gutural y estaba lleno de jerga de los patios de la prisión de Rostov. «¿Por qué has traído a una reunión de negocios, Draken?» Camila sintió una punzada de rabia, pero mantuvo el rostro impasible. Esperó. Nikolai la miró. «Traduce». Camila carraspeó. Miró a Bulov a los ojos. «Él pregunta por qué has traído a una acompañante femenina a una discusión de tanta importancia». Volkov levantó las cejas. Se rió con un sonido seco y áspero. Ella pulía las palabras con delicadeza. «La llamé. Él dice que tengo una forma diplomática de expresar sus insultos». Camila le dijo con calma a Nikolai. Nikolai asintió. «Dile que te traje porque su inglés es terrible y no quiero que haya malentendidos sobre el precio». Camila se volvió hacia Bulov y volvió a hablar en ruso. «El señor Drain le respeta demasiado como para permitir que una barrera lingüística le cueste dinero. Quiere claridad». Folk gruñó. Señaló las sillas. «Siéntense». Se sentaron. Comenzó la negociación. Fue un baile de números, rutas de transporte de tonelaje, sobornos para los capitanes de puerto de Rotterdam. Camila traducía de un idioma a otro, con la mente trabajando frenéticamente para filtrar la agresividad, pero manteniendo el significado. A los 20 minutos, el tono cambió.
Volkov se inclinó hacia adelante y se sirvió un trago de vodka. No le ofreció uno a Nikolai. Habló con su inquilino de la izquierda, que estaba detrás de él, en un susurro que pretendía que no se oyera. Era una jerga rápida e increíblemente oscura. En cuanto llegue la transferencia bancaria, dispara al americano en la rodilla. Nos quedamos con la chica. Tiene una boca bonita. Camila se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Nikolai la miró y se fijó en las patas. ¿Qué había dicho? Era el momento, el giro inesperado. Si lo traducía, Bulov sabría que ella entendía la jerga más profunda, el susurro de los ladrones. Podría revelar sus orígenes. Si no lo traducía, Nikolai acabaría con las rodillas destrozadas en 5 minutos. Miró a Nikolai. Vio la confianza en sus ojos, o tal vez solo la expectativa de competencia. Camila se volvió hacia Nikolai y habló en inglés, con voz firme, pero con los ojos gritando una advertencia. Él dijo que la liquidez de la transferencia es motivo de preocupación. Ella mintió con naturalidad. Quiere verificar los fondos antes de que nos vayamos. Luego se agachó debajo de la mesa y agarró con fuerza el muslo de Nikolai. Clavó las uñas en sus caros pantalones. Un golpecito, 2 toques. Peligro. Nikolai no se inmutó. No miró hacia abajo. Mantuvo la mirada fija en Bulov, pero apretó la mandíbula. Lo entendió. Dile, dijo Nikolai, bajando un poco el tono de voz, que estoy encantado de verificar los fondos, pero prefiero hacerlo desde el coche. Aquí abajo la señal no es fiable. Bulov entrecerró los ojos. Percibió el cambio. El depredador que había en él se despertó. No te irás hasta que vea la pantalla. Bulov gruñó. Y dile a tu chica que deje de mirarme como si me conociera. Es inquietante. Miró fijamente a Camila. Estaba estudiando su rostro, despojándola de las capas de maquillaje. Tienes ojos de fantasma, murmuró Bulov en ruso. Conocí a un hombre con ojos como esos. Un traidor. Dmitry Ivanov. El nombre flotaba en el aire húmedo entre ellos. Camila dejó de respirar. Bulov se levantó lentamente. Sacó una pesada pistola de la cintura y la colocó sobre la mesa. ¿Quién eres, chica?, preguntó con voz baja y peligrosa. Y no mientas. Puedo oler una mentira como puedo oler la orina en una alcantarilla. La mano de Nikolai se movió hacia su chaqueta, pero los guardias detrás de Bulov ya tenían sus armas levantadas. El clic de los seguros al desactivarse resonó en la sala. Camila miró el arma. Luego miró a Bulov. No había salida. La mentira había muerto. Se puso de pie. El vestido de seda fluía a su alrededor como una armadura. Dejó de actuar como una traductora sumisa. Dejó de hablar con acento americano. Se puso de pie tal y como su padre le había enseñado, con los hombros hacia atrás, la barbilla alta, sin mostrar miedo, incluso cuando la muerte te mira a los ojos. Miró a Bulov directamente a los ojos y habló en el dialecto más crudo y soez de los astilleros de Rostov. Soy la hija del hombre que te salvó la vida en 98, cuando los Somme asaltaron el almacén. Soy la hija del hombre al que juraste proteger con un pacto de sangre. Golpeó la mesa con la mano. Soy Ena Ivanova y me debes una deuda, Víctor. Bulov abrió ligeramente la boca. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nikolai la miró y por primera vez desde que la conoció parecía genuinamente impresionado. Pero Bulov no bajó el arma. La miró fijamente durante un largo y agonizante minuto. Entonces, una lenta y terrible sonrisa se extendió por su rostro marcado por cicatrices. La mocosa de Ivanov se rió entre dientes. Me preguntaba dónde te habías metido. Cogió la pistola. No apuntó a Nikolai, sino directamente al corazón de Camila. Mi deuda era con tu padre, dijo Bulov en voz baja. Y tu padre está muerto, lo que significa que no te debo nada. Amartilló el gatillo. El cañón de la pistola era un ojo negro que miraba sin pestañear al pecho de Arena. El aire de la cámara de la catacumba parecía demasiado denso para respirar, saturado del olor a polvo antiguo y violencia inminente. Arena no se movió. 3 años escondiéndose, sobresaltándose con las sombras, habían acabado con su capacidad de entrar en pánico. Lo que quedaba era el núcleo frío y duro que su padre había forjado en ella. Miró más allá de la pistola, directamente a los ojos de Bulov. Entonces aprieta el gatillo, Víctor, dijo con una voz apenas superior a un susurro, pero perfectamente firme en el silencio. Demuéstrale a tus hombres que la palabra de un Volkov no vale nada.
que el juramento de sangre que le hiciste al hombre que recibió una bala por ti no significa nada porque tuvo la mala educación de morir. El ojo de Bulov se crispó. Era una grieta microscópica en su armadura. En su mundo, la reputación era moneda de cambio. Romper un juramento, incluso con un hombre muerto, era malo para los negocios. Te hacía parecer débil, te hacía parecer poco fiable. Nikolai vio la vacilación. Era la oportunidad que necesitaba. No buscó un arma. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Lo dejó con cuidado sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Tienes razón, Víctor. Nikolai lo dijo con suavidad, ignorando los 4 rifles automáticos apuntando a su cabeza. Las deudas con los muertos son complicadas, pero las deudas con los vivos, esas son muy reales. Bulov bajó la mirada hacia el teléfono. Mostraba un mapa de seguimiento GPS en directo. Un pequeño punto rojo parpadeaba rápidamente. ¿Qué es esto, Dragon Moore Games? Es una baliza de geolocalización, explicó Nikolai con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Actualmente está transmitiendo nuestra posición exacta a un equipo de contratistas privados que se encuentra en una furgoneta a 3 calles de aquí. Si mi monitor de frecuencia cardíaca conectado al reloj se detiene, o si no introduzco un código de seguridad en exactamente, miró su reloj, 45 segundos. No llamarán a la policía. Detonarán los explosivos que colocaron en la entrada del túnel mientras hablábamos. Los guardias de Bulov se movieron inquietos. La única salida era por donde habían entrado. «Nos enterrarías a todos», gruñó Bulov, bajando ligeramente el arma. «Prefiero morir en una cueva antes que dejar que me engañes», dijo Nikolai con frialdad. «Intentaste ordenar mi ejecución en un idioma que creías que no entendía. Insultaste mi inteligencia. Ahora estamos en un punto muerto. Puedes matarnos y pudrirnos aquí abajo o puedes bajar el arma. Terminamos la transferencia y salimos todos». Volkov miró a Nikolai con puro odio. Era un operador de fuerza bruta, atrapado en una trampa tecnológica. Miró a Arena y luego volvió a mirar el teléfono. Quedaban 30 segundos en el reloj mental de Nikolai. Lentamente, con agonía, Bulov bajó el martillo de su pistola. Dejó el arma sobre la mesa y la deslizó hacia Nikolai. «Tú luchas sucio, Draken», espetó Bulov. «Yo lucho para ganar». Nikolai cogió la pistola, expulsó el cargador y se lo guardó en el bolsillo. «Ina, el portátil». Arena se movió. Tenía las piernas como gelatina, pero caminó hasta el lado de Nikolai, abrió su delgado maletín de cuero y preparó un portátil conectado por satélite. La transacción duró 3 minutos. Parecieron 3 años. Los guardias los vigilaban como halcones. Bulov bebió vodka directamente de la botella, clavando sus ojos en Arena. «Listo», dijo Nikolai, girando la pantalla para mostrar el código de confirmación. 50 millones depositados en tu cuenta de las Islas Caimán, gruñó Bulov. Salgan antes de que cambie de opinión sobre enterrarlos vivos. Nikolai se levantó y le ofreció el brazo a Arena. Ella lo tomó. Sus músculos estaban tensos como cables de acero bajo la chaqueta de su traje. Salieron de la habitación, pasaron junto a los guardias y entraron en el túnel de calaveras. «Camina rápido», murmuró Nikolai. «Steven está esperando arriba». Se apresuraron a atravesar el pasillo macabra. Estaban a 15 metros de la escalera de caracol cuando el disparo resonó detrás de ellos. No iba dirigido a ellos. Era un disparo de señal. «¡Corre!», gritó Nikolai, empujando a Arena hacia adelante. Bulov había decidido arriesgarse. El túnel estalló en ruido. Las balas astillaron las paredes de piedra caliza a su alrededor, haciendo volar fragmentos de roca afilados como cuchillas. Nikolai agarró a Arena por la cintura y prácticamente la lanzó por los primeros escalones de la escalera de caracol. Se giró y sacó una elegante Sig Sauer P226 de una funda que llevaba en la espalda y que Arena ni siquiera sabía que tenía. Disparó 3 tiros controlados hacia la oscuridad. Un grito de dolor resonó desde abajo. «Vete, Arena, no mires atrás». Ella subió a toda prisa por las vertiginosas escaleras de piedra, con la respiración entrecortada. El vestido de seda se rasgó al engancharse en la piedra rugosa. Salieron disparados por la pesada puerta de acero de la parte superior. Steven estaba allí con una MP5 con silenciador. Disparó una ráfaga hacia la escalera para mantener a raya a los hombres de Bulov. Luego cerró de golpe la pesada puerta de hierro y echó el cerrojo. Steven ladró. Corrieron hacia los wagons que los esperaban. Los motores ya rugían.
Cuando Arena se lanzó al asiento trasero del coche del medio, Nikolai tropezó justo detrás de ella. Más que sentarse, cayó pesadamente contra la tapicería de cuero. ¡Vamos!, le gritó Nikolai al conductor. El wagon salió del garaje subterráneo chirriando los neumáticos sobre el hormigón, rozando la puerta de seguridad que se cerraba. Arena se incorporó, jadeando en busca de aire. La adrenalina estaba bajando, dejándola temblar incontrolablemente. Estaban vivos. Miró a Nikolai. Estaba recostado contra el asiento, con los ojos cerrados y el rostro pálido a la luz de las farolas de París. Su respiración era superficial y húmeda. Ella bajó la mirada. Él tenía la mano apretada contra el costado izquierdo, justo por encima de la cadera. Una sangre oscura y viscosa se filtraba entre sus dedos, manchando de negro la lana gris carbón de su traje. «Nikolai», susurró ella extendiendo la mano. Él abrió los ojos. Estaban vidriosos por la conmoción, pero seguían intensamente fijos en ella. «Bienvenida de nuevo al negocio familiar», dijo con voz ronca, y luego hizo una mueca de dolor. Parece que las negociaciones se salieron un poco del presupuesto. El refugio no era un sótano. Era un ático en la avenida Forge, en el prestigioso distrito 16 de Arandismo, con vistas al Bad de Bolonia. Era estéril, moderno y construido como una fortaleza, con cristales antibalas y acceso privado por ascensor. Steven sacó a Nikolai del ascensor. Nikolai tenía la cara gris y el sudor perlado en la frente, pero se negaba a desmayarse. El baño principal, le indicó Steven a Arena, abriendo la puerta de una patada. Está preparado para esto. El baño era cavernoso, todo de mármol blanco y cromo, pero en lugar de lujosos productos de baño, una de las encimeras estaba dispuesta como una sala de urgencias. Mesa de traumatología, bolsas de suero, kits de sutura, vendajes para traumatismos, inyectores de adrenalina. Tumbaban a Nikolai en un gran banco cubierto de cuero en el centro de la habitación. Steven comenzó inmediatamente a cortar la chaqueta arruinada y el jersey de cachemira que llevaba debajo. Arena se quedó atrás, con las manos temblorosas. El olor a cobre y sudor llenaba la habitación. «Necesito que seas útil, Camila». Steven espetó, utilizando su nombre falso, con el estrés rompiendo su habitual calma. «Mantén la presión aquí, mientras busco la lidocaína». Arena dio un paso adelante. Miró la herida. Era un disparo de entrada y salida en la parte carnosa de su costado. Por suerte, no había alcanzado ningún órgano vital, pero sangraba mucho. Presionó un grueso trozo de gasa contra el agujero rojo e inflamado. Nikolai siseó entre dientes, con los músculos abdominales tensos bajo sus manos. «Lo siento», susurró ella. «No te disculpes». Nikolai apretó los dientes con la mirada fija en el techo. «Solo detén la hemorragia». Durante la siguiente hora, Arena se convirtió en enfermera. No tenía formación, pero la necesidad es una maestra brutal. Le pasó los instrumentos a Steven, limpió la sangre, sujetó el retractor mientras Steven extraía fragmentos del jersey de cachemira del canal de la herida antes de coserla. Nikolai soportó el dolor con un estoicismo aterrador. No gritó, apenas gimió. Solo se agarró al borde del banco de cuero hasta que se le pusieron blancos los nudillos, sin apartar la vista de Arena en ningún momento. Cuando terminó, Steven le puso un gotero con antibióticos y líquidos. «Tengo que asegurar el perímetro y organizar un nuevo transporte. Hemos quemado los wagons. ¿Puedes vigilarlo?» «Sí», dijo Arena. Steven se marchó. El ático estaba mortalmente silencioso. Arena se sentó en un taburete junto al banco. Nikolai estaba con el torso desnudo, envuelto en una venda blanca. Ahora parecía vulnerablemente humano, despojado de la formidable armadura de sus trajes y de su reputación. Giró la cabeza para mirarla. Parecía lúcido. Los líquidos ya estaban ayudando a combatir el shock. «Lo hiciste bien en la fosa», dijo con voz ronca. «Casi nos mata», contó ella limpiándose la sangre seca de las manos con una toallita húmeda. «Si no le hubiera desafiado. Si no le hubieras desafiado, me habría disparado en la rodilla 5 minutos antes y te habría llevado como regalo de despedida. Me diste tiempo para hacerle jaque mate». Extendió la mano y cubrió la de ella sobre el borde del banco. Tenía la piel fría y húmeda por la pérdida de sangre. «No eres camarera, Arena. Nunca lo fuiste. Solo estabas jugando a disfrazarte». «Me gustaba ser camarera», dijo ella en voz baja. «Era sencillo. Nadie intentaba matarme por una ración de salsa ranchera».
Nikolai soltó una breve y dolorida carcajada. Klexity es tu herencia. Volkov tenía razón en una cosa. Tienes los ojos de tu padre, fríos y evaluadores. No me compares con él. ¿Por qué? Era una leyenda. Era un monstruo que murió solo en un parque de caravanas porque le aterrorizaba el mundo que había construido. Arena retiró la mano. ¿Por qué me trajiste aquí realmente, Nikolai? No solo necesitabas un traductor. Sabías quién era yo. Sabías que Bulov me reconocería. Me usaste como cebo. Nikolai no lo negó. Intentó incorporarse lentamente. Arena instintivamente le puso una mano en el hombro para estabilizarlo. La proximidad fue repentinamente eléctrica. Estaba lo suficientemente cerca como para oler el leve olor metálico de la sangre mezclado con su costosa colonia Outwood. Te utilicé como moneda de cambio, corrigió él. Hay una diferencia. La miró profundamente a los ojos y por primera vez, Ena vio algo detrás de la fría fachada que no era cálculo. Era curiosidad y ansia. Mi asunto con Bulov no era solo sobre Colton, admitió Nikolai en voz baja. Era sobre información. Bulov sabe dónde escondió tu padre el resto de lo que robó. Los 3 millones eran solo calderilla. El verdadero tesoro era un libro de contabilidad digital. Nombres, cuentas bancarias, sobornos políticos que abarcaban 20 años. Arena lo miró fijamente. Mi padre no tenía nada de eso. Vivíamos al día, porque no podía acceder a ello sin alertar a los Brats. Murió sentado sobre una mina de oro que no podía tocar. Nikolai se inclinó hacia ella, haciendo un gesto de dolor cuando el movimiento le tiró de los puntos. Bulov cree saber dónde está la llave de ese libro de contabilidad. Cree que tu padre te la dejó a ti. La revelación golpeó a Arena como un puñetazo. La llamada telefónica en la cafetería, su hermana, los hombres que los perseguían. No se trataba solo de viejos rencores. Se trataba de una fortuna que ella no sabía que existía. No la tengo, susurró ella. Lo sé, dijo Nikolai. Porque si la tuvieras, no me estarías sirviendo whisky por el salario mínimo. Su mirada se posó en los labios de ella y luego volvió a sus ojos. El aire del baño estéril se cargó de repente de una tensión diferente a la de las catacumbas. Era la energía cruda y desesperada de 2 personas que acababan de engañar a la muerte juntas. No estás a salvo en ningún sitio, Arena. Ya no. En el momento en que hablaste en esa cafetería, encendiste una bengala. Bulov te perseguirá. Otros te perseguirán. ¿Qué hago entonces? La mano de Nikolai se desplazó hasta su cuello. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. Una caricia posesiva y peligrosa. Quédate con el único monstruo lo suficientemente fuerte como para luchar contra los otros lobos, susurró. Ahora me perteneces. Antes de que ella pudiera discutir, antes de que pudiera decidir si estaba aterrorizada o aliviada, él la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso suave. Sabía a sangre, adrenalina y una aterradora promesa de posesión. Y, Dios la ayudara, Arena Ivanova besó al diablo. El sol era cegador al reflejarse en los picos nevados de los Alpes suizos. El Bombardier Global 7500 comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Zúrich. Dentro de la cabina, el ambiente había cambiado radicalmente. Nikolai descansaba en el asiento reclinable, con movimientos rígidos pero funcionales. Los antibióticos y la sutura que Steven le había realizado estaban surtiendo efecto, pero era Arena quien más había cambiado. Sentada junto a la ventana, con un jersey de cachemira oversize que Nikolai le había proporcionado, observaba cómo el mundo se inclinaba bajo ella. La azafata de Chicago estaba muerta. Su cadáver había quedado en las húmedas catacumbas de París. La mujer sentada en el asiento de cuero era otra persona completamente diferente. El avión rodó hasta un hangar privado donde le esperaba una caravana de vehículos de seguridad Audi A8. No eran simples coches, eran fortalezas blindadas de clase BR7. Vamos directamente a la clínica, dijo Nikolai, abrochándose una camisa limpia con una mueca de dolor. Tu hermana ya está allí. Mi equipo la trasladó mientras estábamos en el aire. Arena lo miró. Te mueves rápido. La velocidad es supervivencia. El trayecto hasta el Dula Grand, un hotel con aspecto de castillo encaramado sobre Zúrich, estaba en silencio. Nikolai miraba constantemente su teléfono, controlando las repercusiones de lo ocurrido en París. Bulov estaba callado, demasiado callado. Eso significaba que se estaba reagrupando, probablemente pidiendo favores a los sindicatos chechen. Cuando llegaron al hotel, Nikolai pasó por alto la recepción.
Tenían toda la planta superior, la suite maestro. Era una extensa obra maestra de lujo con una terraza que ofrecía una vista panorámica del lago y la ciudad. Steven colocó guardias en los ascensores y la escalera. La suite era una fortaleza. Nikolai se sirvió un vaso de agua, con la mano ligeramente temblorosa, el único signo de debilidad que se permitía. Caminó hacia las puertas de la terraza y miró hacia afuera. Bulov vendrá a por nosotros. Nikolai lo dijo de espaldas a ella. Hoy no. Quizás tampoco la semana que viene. Pero vendrá. Quiere el libro de contabilidad. Arena. Y cree que yo tengo la clave porque te tengo a ti. Arena se acercó al minibar. Abrió una botella de agua con gas. El sonido del gas al salir resonó en la silenciosa habitación. Tiene razón, dijo ella. Nikolai se giró lentamente. ¿Sobre qué? Sobre el libro de contabilidad. Arena dio un sorbo. El agua fría le alivió la garganta seca. Mi padre no solo me dejó deudas, me dejó un seguro. Nikolai entrecerró los ojos. La romántica neblina del refugio había desaparecido, sustituida por la mirada aguda y calculadora del hombre de negocios. Me dijiste que no lo tenías. Dijiste que estabas arruinada. Estaba arruinada, dijo Arena, caminando hacia él, porque no podía acceder a él, no sin activar una alarma. Mi padre era un hombre paranoico, Nikolai. No confiaba en los bancos, no confiaba en los agujeros en el suelo. ¿Dónde está? Arena se detuvo a unos metros de él. ¿Recuerdas el coche en el que murió mi padre trabajando? El Ford Mustang Fastback de 1969. Leí el informe policial. Nikolai asintió. Era una chatarra. Era el trabajo de su vida. Pasó 10 años restaurándolo. Cuando era niña me enseñó cada parte de ese motor. Cada tornillo, cada válvula. Se tocó la 100. Me hizo memorizar el orden de encendido, las especificaciones de par, los números de serie de las piezas de repuesto. Hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara. El libro de contabilidad no es un libro, Nikolai, y tampoco es un archivo en un disco duro. Es una secuencia, una clave numérica derivada de los números de serie del bloque del motor y la transmisión de ese Mustang. Me hacía recitarla todas las noches antes de acostarme, como si fuera una oración. No supe lo que era hasta que se estaba muriendo. Me dijo que era la clave de una cartera blockchain, una cartera que no se ha tocado en 20 años. Nikolai la miró fijamente. Estaba atónito. La complejidad era brillante. Ninguna redada, ninguna tortura podría extraer una clave física que no existía. Estaba encerrada en la mente de una chica que había desaparecido en el medio oeste americano. Miles de millones, susurró Nikolai. Estamos hablando de miles de millones en influencia, secretos políticos, material de chantaje sobre la mitad del Kremlin y la familia Bulov. Arena añadió, ese libro de contabilidad contiene la prueba de que Bulov se quedó con la parte superior del fondo central de Bohr en los años 90. Si esa información se filtra, Bulov no solo quedará arruinado, el Consejo lo perseguirá y lo hará pedazos. Nikolai se rió suavemente. Era un sonido de auténtica admiración. Estabas sentada sobre una bomba nuclear mientras servías tortitas. Necesitaba un sistema de entrega, dijo Arena, bajando la voz hasta convertirla en un susurro acerado. No podía usar la llave sola. Necesitaba a alguien con la red para descifrar la cartera y la fuerza para protegerme cuando sonara la alarma. Necesitaba un socio. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. No metí la pata en esa cafetería, Nikolai. El silencio que siguió fue pesado. Nikolai se quedó paralizado. La llamada telefónica, dijo lentamente. La contestaste con el altavoz. Sabía quién eras, dijo Arena. Te vi entrar. Sabía que eras el único hombre en Chicago con el poder suficiente para enfrentarse a Bulov, así que cometí un error. Un ruidoso error ruso justo delante de tu mesa. Nikolai la miró como si la viera por primera vez. Ya no veía a una víctima. Estaba mirando a una mente maestra. Me engañaste, murmuró. Me utilizaste para sacarme de allí. Yo te contraté, corrigió ella. El precio fue mi seguridad y la vida de mi hermana, y ahora una sociedad. Extendió la mano y le ajustó el cuello de la camisa. Su tacto era suave, pero poseía una nueva autoridad. Tú tienes la red, yo tengo el código. Destruimos a Bulov, cogemos el dinero y nos largamos. Nikolai Drain, el hombre que movía naciones como si fueran piezas de ajedrez, se dio cuenta de que la habían superado en estrategia
y nunca en su vida se había sentido tan atraído por alguien. Le cogió la mano, la atrajo hacia él, ignorando el dolor en el costado. «Eres una mujer peligrosa, Arena Ivanova». «Soy una Ivanov». Ella sonrió, una expresión fría y hermosa que prometía el mundo. «No jugamos sobre seguro». Nikolai se acercó a la mesa, cogió su teléfono y marcó un número. «Steven», dijo, sin apartar los ojos de Arena, «cancela el vuelo a Londres. Nos quedamos en Zúrich y consígueme una terminal segura. Tenemos una cartera que abrir». Colgó. Afuera, el sol se ponía sobre los Alpes, pintando el cielo con tonos de sangre y oro. La camarera se había ido. La refugiada se había ido. Arena estaba en el balcón del mundo junto al diablo, con un traje a medida. No eran solo supervivientes, eran los nuevos reyes y reinas del inframundo. Y el juego acababa de empezar. Y así, la camarera que servía café por $3 la hora se convirtió en la mujer más poderosa del inframundo criminal. No solo sobrevivió al juego, lo amañó desde el principio. Te hace pensar, ¿verdad? La persona callada que te sirve la bebida, la cara que ignoras entre la multitud. ¿Qué secretos guardan en su cabeza? ¿Qué guerras libran mientras tú miras tu teléfono? Camilla Evans ha muerto. Larga vida a Irina. Si te ha gustado esta saga llena de giros, romance mafioso, traición y juegos de poder de alto riesgo, dale al botón de me gusta. Así le dices a YouTube que quieres más historias como esta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Tenemos un dossier lleno de historias esperando a ser desclasificadas. Y no querrás perderte la próxima entrega. ¿Qué habrías hecho en la cafetería? ¿Habrías huido o habrías jugado el juego? Cuéntamelo en los comentarios.